Pues bien, acá tenemos la planta de cenizo. ¿Y qué vamos a aprender con esta planta y por qué es importante? Son plantas de climas muy desérticos, secos, aclarando que desierto básicamente es la ausencia de agua, no necesariamente el calor, puesto que a veces la relacionamos mucho con climas extremosos calientes y no siempre es así. De repente tenemos algunos desiertos que son completamente fríos todo el año, pero sin agua. Tenemos algunos semidesiertos y tenemos algunos desiertos completos, como en el caso de Puerto Peñasco, ¿no? Que la vegetación es súper escasa y no tenemos árboles, no tenemos plantas y puede que nunca llueva en muchos años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Estamos hablando de una planta que se da mucho hacia el lado de Texas, zona norte de Monterrey, toda la parte de Nuevo León, mucho hacia esas zonas. Del lado del desierto, esta planta puede tolerar un periodo largo de sequía siempre y cuando la parte de las raíces ya haya penetrado. Quiere decir que son plantas que van a tratar de tener raíces muy profundas, lo cual hace que pues muchos metros, si este fuera el nivel de la capa de tierra y vamos bajando varios metros, estas logran penetrar y es como se fijan. Entonces no nos equivoquemos, no son plantas que no necesiten agua, porque a veces creemos que las plantas desérticas son plantas que carecen de esa necesidad. Van a tener cierta humedad continua, pero la van a tener en la parte muy superficial, en las capas inferiores, no en las capas superiores, puesto que no llueve. Ellas tienen que buscar manto freático, tienen que buscar más profundidad, igual que las gramíneas o los pastos, para encontrar esa agua continua en poca cantidad que necesitan. Entonces lo que esto provoca es que, como tenemos raíces en mucha profundidad y las tenemos muy abajo, que es donde estamos buscando, si tenemos un periodo muy fuerte de lluvia arriba, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente vamos a tender a la pudrición. El color blanco, ¿qué nos está diciendo? Porque algo que no hemos visto quizás es hablar un poco de esto. Hemos hablado de los maples en el caso de la coloración que tienen por cambios de otoño, cómo es que se dan los carotenoides. Sin embargo, en el caso de las hojas negras, como los Black Diamond que ya vimos en otros videos, o estas que tenemos hojas muy blancas, ¿qué es lo que podemos encontrar y qué es lo que vamos a observar que lo hace característico? Una de las condiciones más interesantes que vamos a tener aquí es que nos hablan de que está reflejando la radiación solar. Recordemos que el verde, la clorofila, lo que hace es atraer cierto espectro de onda luminosa o lumínica que nos permite absorber la planta para hacer fotosíntesis. Un color rojo, un color oscuro, un color amarillo están rebotando, por decirlo de alguna manera, ese espectro de luz, defendiéndose de la amplitud de onda que no necesita porque puede llegar a quemarla. Entonces imaginemos una planta donde hay mucha sequía, donde hay una radiación muy alta. La planta lo que está haciendo entonces, ¿qué es? Cambiar a una coloración blanca, de tal forma que va a repeler condiciones tanto de calor como de exceso de radiación. Esa es una de las características que tenemos, que la planta nos está diciendo. A veces nos preguntamos, oye, la planta es de sol, sombra, resolana. No vamos a perdernos en eso, todo lo contrario. Vamos a tener que entrar en un campo bien interesante en el que nosotros nos damos cuenta que la fisiología y la fisionomía de la planta nos dice mucho sobre las características de sus cuidados. Más allá de las guías, los manuales y todo esto, pues yo les puedo decir, es una planta que no tolera mucha agua. Ajá, pero ¿en dónde? Porque si me la llevo a Baja California, me la llevo a Sonora y no le doy agua, la voy a matar. ¿Por qué? Porque es un calor más extremo que el que tenemos en Texas. Las condiciones de nivel de salinidad son más altas, entonces no aplica. Oye, Ciudad de México, entonces no la voy a sacar nunca a la lluvia porque se va a morir. Sí, pero entonces la dejamos en sombra y vamos a observar que se empiezan a poner verdes. ¿Por qué se ponen verdes? Por falta de sol. Recordemos que el verde recibe una gama más amplia de luz y esta gama más amplia de luz solamente la vamos a obtener teniendo clorofila verde que absorba mayor cantidad de esa gama de rayos. El blanco entonces empieza a cambiar y eso es muy común en muchas plantas que tenemos, incluso moradas, rojas o eso. Si las ponemos en sombra nos vamos a encontrar ese tipo de problemáticas muy comunes y no entendemos qué pasa. Otra de las características es como aquí. Sí, la distancia que tenemos entre este tallo y este tallo excede los 5 centímetros, que para el tamaño de planta es demasiado. Esto nos está hablando de que la planta está tratando de alargarse, setiola. Si las plantas setiolan, estamos viendo que es por una falta de sol. Ahorita es común, ¿por qué? Porque tenemos un momento muy nublado en Ciudad de México. Y eso está produciendo que las plantas estén tratando de alargarse buscando más sol. La cantidad de horas con sol intenso en verano son bajas, como observamos incluso en la cámara. Estamos pasando de mucho sol a mucha sombra en este solo video. Eso es una prueba más que clara de lo que estoy hablando.
Entonces, las características que también vamos a encontrar mucho que tenemos que aprender y que esta planta nos va a servir muchísimo para aprender, por eso el video se hace más largo, es que si observamos tiene una especie de talquito, ¿sí? Es como un polvito blanco que vamos a observar, que queda ahí, ¿sí? Que nos queda incluso un poco en la mano, si lo sacamos bien. ¿Qué es eso? La pruina. ¿Qué es la pruina? Que la vamos a encontrar comúnmente en las suculentas. Es donde más la vamos a poder observar, sobre todo que también por ahí en el caso de la suculenta recordemos que la suculencia es una condición fisiológica y no una variedad de planta. ¿Por qué la tienen y por qué se da? La pruina es un polvito blanco que la hoja va a generar para protegerse, uno, de algunos insectos o algunos animales que se la puedan comer, y dos, que es más importante, de ciertas condiciones climáticas como el viento y el exceso de radiación. Hay una planta similar en Sonora que se llama la gobernadora, seguramente la conocen y la ubican muy bien, que tiene hojas mucho más grandes que también son muy blancas, que ahí sí la tocamos y nos queda toda la pruina completamente en la mano. Eso se da porque por lo mismo es una forma de defensa que las plantas crean. Recordemos que las plantas no tienen características para que nosotros las vemos y no sean agradables y no sean vistosas y decorativas como lo piensan a veces los paisajistas. En este caso, desde el punto de la infraestructura verde y desde otra temática, lo que sabemos es que la fisiología de la planta responde a una adaptación climática importante y todo lo que observamos en su fisiología, así como sus características, es para una adaptación al medio. Entonces, si nosotros estamos hablando de que esta planta resiste mucha radiación, jamás la vamos a poder tener interior, nunca en lugares sombríos, son de muchísimo sol. Y ese muchísimo sol nos ayudará a que pues, nos den una buena cantidad de flores, lo cual es una gran recompensa. En otro video observaremos que otra de las defensas, por ejemplo, que llegan a tener estas plantas, en el caso de esta no, son los tricomas, que son como pelitos que ven en las hojas. Esta ahorita, la pruina, nos ayuda mucho a darnos cuenta que si nosotros la llegamos a tocar o a quitar, difícilmente se repone. En el caso de esta tiene la ventaja de que va a tirar mucha hoja y va a recuperar hoja, pero si estuviéramos hablando de una planta suculenta, eso no va a pasar. Definitivamente una vez que se pierde ya no es recuperable y la planta queda expuesta y se observa mucho mejor la parte punteada. Entonces es como lo vamos a tener. Este árbol o arbustito puede llegar a crecer hasta 2 metros. Tienen un tronco basal bastante definido, con algunos puntos de crecimiento que son las bolitas que se ven aquí. Estos puntos que vemos aquí quiere decir que aquí salieron algunas ramas en algún momento y fueron cortadas. Esto hablamos de un crecimiento arbustivo en forma piramidal invertida, o sea en V. Por eso es que normalmente se dan así, que es como conviene de algún modo decir que las podríamos ir dejando crecer. ¿Para qué? Para que nos hagan arbustos pequeños, setos, que vayan haciendo toda una barrera de planta, y eso va a ser bastante atractivo. Se dejan como unas bolas, muchas veces ya también como poda. ¿Cuándo y cómo florean? Bueno, en el caso de estos vamos a tener flores generalmente en época de lluvia, pero hablamos de lluvias ligeras. Entonces podríamos pensar que van a darnos flores, obviamente ahorita en verano que está lloviendo, y como observamos no tenemos flores. ¿Por qué? Porque ya estamos combinando lluvia con días nublados y eso no es favorable. Eso es justamente lo que no quiere la planta. O sea, si me quitas el sol no tengo suficiente energía para dar flores. Recordemos que así es el proceso energético de la planta. ¿Sí? Necesitamos entonces una radiación alta y un periodo de riego, lo cual quiere decir que es más probable que nos den flores, al menos en esta zona, en otoño, en toda la parte central de México, y posiblemente en invierno, dejándolo un mes con mucha sequía y un mes con mucho sol. Sin mucha agua, lo estaríamos induciendo a que nos dé flor. Que pasa mucho incluso lo que veíamos acá con el caso de los Black Diamond. El caso de las temporadas nubladas no nos ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque aparte nos falta calor. Si pudiéramos tener una zona con mucha lluvia, pero arriba de 34 grados, sí sería muy posible que observáramos las flores. Pero aquí la temperatura baja, los días se nublan y los veranos no nos son favorables. En el caso de tenerlas en Sonora, por ejemplo, se dan súper bien. En el caso de Monterrey, toda la parte de Baja California y demás también van a responder muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos climas muy secos con lluvias en
invierno. Entonces eso cambia completamente las condiciones. Son plantas que se adaptan perfectamente bien a toda la zona norte, y si las queremos tener en zona sur, en lugares como Chiapas o similar, sí tendremos que buscar que estén bajo cubierta pero con una muy buena radiación de sol para poderlas tener. Eso favorece a que se den tipo bonsai. Es una planta de flores rosas muy bonita y atrae a mucho polinizador. No es competitiva, la poda es baja y su principal enemigo definitivamente son los hongos. Fuera de eso, es una planta muy noble, muy fácil de cuidar, muy recomendable, que podemos ir trabajando y que además hacen un juego impresionante. Cuando las empezamos a combinar con los Black Diamond, hacemos un contraste precioso entre morado, negro y blanco. Ese contraste a la larga se va a ver súper genial, se los recomiendo muchísimo. Son plantas que podemos sembrar juntas y observaremos que se ven increíbles. Si tienen más dudas sobre esta, preguntemos. Realmente es una planta a la que podemos aprender mucho, no es muy común y puede tenerse desde chiquita hasta grande. Su forma de reproducción se da muy bien por esquejes, pero hay que elegir una buena época del año, que en este caso es ajena a las lluvias. Así que pues sigamos adelante en este gran camino, conociendo cada vez más especies. Las desérticas tienen cuestiones muy especiales realmente. Así que creo que también iremos tocando muchas más especies pronto.